Pensemos en la importancia de la pureza del Evangelio. Hay algo hermoso que está en la palabra de Dios. Dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es la palabra. Él es el camino, la verdad y la vida. Algo con lo cual no podemos, usted hermano, ni nadie puede discutir, es con la verdad. La verdad no necesita defensa. La verdad es clara, y contra la verdad nadie se puede levantar. Posiblemente algunos dirán: vamos a defender la verdad, pero la verdad no necesita defensa porque es verdad. El que se va contra la verdad, entonces se estrella, tiene dificultades, porque el Señor Jesucristo es la verdad. Y ir contra los principios divinos establecidos para bendición de nuestra vida, hermano, es ir en contra de la palabra de Dios, ir en contra de la persona de Jesucristo. Por eso en esta noche quiero compartir una palabra que el Señor trajo a mi corazón, y es la pureza del Evangelio. Diga conmigo: la pureza del Evangelio. Aleluya. El Evangelio de Jesucristo es puro. Evangelio significa buenas noticias para bendición. Y una buena noticia es que Jesucristo vino, murió en la cruz, resucitó para otorgarnos salvación, y en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Y hay palabra que usted ha recibido de parte del Señor, que no puede ser cambiada, ni que usted ni que yo, nadie puede arreglarla y acomodarlo a su parecer. No podemos acomodar la palabra de Dios a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de actuar. Hoy se pretende hacer esto, pero creemos que la palabra es la verdad, y contra la verdad no podemos ir. Amén. O no podemos levantarnos. Vamos a leer la Escritura. Sabemos que una expresión o un tema sin la autoridad de la palabra no tiene sentido. Pero lo que yo voy a hablar por guianza del Espíritu Santo tiene sentido, porque está basado en la palabra de Dios. No voy a dar mis argumentos, no voy a dar mis conceptos, no voy a dar lo que yo pienso. Voy a dar a compartir conforme el Espíritu Santo me ha dicho que lo exprese. Voy a compartir la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 10. Gloria sea al Señor. Si usted ya encontró, hermano, voy a pedir un momentico, nos pongamos en pie para que tengamos claridad de lo que vamos a leer. Voy a incomodarle ese momentico nomás mientras leemos esta palabra, y también como una acción de reverencia a la palabra de Dios, que es la verdad. Gloria sea al Señor. Dice la Escritura, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, esta palabra téngalo entre comillas, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Verso 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Padre, gracias por tu palabra.
Tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, porque hoy al compartir tu palabra, pido que por tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio, para que andemos conforme a lo que tú quieres, para bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano, gracias. Usaremos en esta noche, mis hermanos, este texto bíblico para estudiar si en verdad existe un u otro evangelio diferente, o si más bien el evangelio lo han pervertido, lo han adulterado, lo han falsificado, podríamos decir lo han pirateado, para usar un término como actual. Hoy hay mucha cosa pirata, muchos CDs piratas, mucha música que la venden en CDs pirata. Si lo han pirateado, pero también si lo han distorsionado, o si es así, entonces pensemos cuáles son las consecuencias drásticas de esto. ¿Cuáles son las consecuencias drásticas por el hecho de colocar otro evangelio? La expresión del apóstol Pablo dice: el tal sea anatema. La expresión anatema significa maldito, y el que predique otro evangelio sea anatema. Pero la cuestión no es que exista otro evangelio. La cuestión es que han querido cambiar o camuflar el evangelio que es real, y han falsificado. Y por eso hay muchas personas que por el hecho, por el deseo de escuchar algo acorde a lo que está viviendo, pues buscan esa manera de vida. Pensemos entonces en la palabra que hemos leído, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Pablo, dice la escritura, está maravillado que con cuánta rapidez, tan pronto, tan rápido, los hermanos de Galicia, los que guardaban, los que estaban en Cristo, se hayan alejado del Dios que los había llamado por la gracia de Cristo. Un evangelio puro, genuino, que es el evangelio de Cristo, ya los judaizantes habían penetrado tan aprisa, y eso lo tenía preocupado, inquieto. La expresión maravillado viene del griego taumaxao, que significa admirado, y es una admiración negativa. Estoy admirado, estoy preocupado, estoy horrorizado, expresaba el apóstol. Le parecía increíble, le parecía algo sorprendente, algo asombrado, porque estaba ocurriendo cosas tan rápidas con los hermanos que estaban en Galicia. Estaban totalmente llevados por circunstancias que les habían cautivado su vida. ¿Y qué habían hecho los gálatas para que Pablo estuviese horrorizado? ¿Qué habían hecho los hermanos de Galicia para que se refiriera de esta manera o de ellos? Pablo estaba asombrado con cuánta rapidez los gálatas habían seguido un u otro evangelio diferente. Era un evangelio diferente. Los fieles de Galicia, seducidos por los judaizantes, le dieron la espalda al Dios vivo. Le dieron la espalda. Estaban, digamos de esta manera, desertando. Se estaban pasando a otro, entre comillas, a otro evangelio. A otro evangelio. Los hermanos de Gálatas estaban abandonando a aquel que los llamó, al Dios verdadero. Se estaban apartando del Dios verdadero y estaban
retractando su confesión de fe. Estaban volviendo atrás. La confesión por Cristo estaba retractándose. Muchos de los de Galicia se estaban retractando, digamos nuevamente, por otro evangelio diferente. Aunque para el apóstol Pablo no existía otro evangelio. No que hubiese otro evangelio, porque sería una contradicción, porque evangelio viene del término evangelixo, que significa buenas noticias, buenas nuevas. No que hubiera otro evangelio. Pero entonces, ¿cuál era realmente la situación? Algunos infiltrados en Galicia estaban perturbando, estaban queriendo pervertir el evangelio de Cristo. El versículo 7 lo expresa. Dice la escritura que no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, estos estaban queriendo pervertir el evangelio de Cristo. Perturbaban, agitaban a la multitud, sembraban confusión. Era algo tremendo. Estaban engañando, aún yendo de casa en casa para engañar. Y cuando habla la palabra perturbar y engañar, se refiere a lo que Pablo había aprendido y lo que Pablo había tenido en su corazón, lo había enseñado, y estaban perturbando las enseñanzas que el apóstol Pablo había dado para bendición de la iglesia en Gálatas o de Galicia. Estaban perturbando la verdad de Dios, estaban queriendo cambiar. Y entonces lo que Pablo les había enseñado, lo que Pablo había compartido, lo estaban entonces pervirtiendo. Estaban enseñando aspectos contrarios. Y pervertir significa voltear, distorsionar la verdad. Distorsionar la verdad. Y cambiar a un sentido distinto. Es decir, darle otro sentido. De tal manera que empieza a camuflarse dentro de la acción de la verdad una acción ficticia e incorrecta. Entonces dice la escritura que había algo distinto y contrario al evangelio de Cristo. Las buenas noticias, su mensaje. La escritura lo expresa en el verso 7 cuando dice: no que haya otro, sino que hay algunos que perturban. No que haya otro. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, lo que yo les he enseñado es la verdad, pero lo están perturbando, y eso les está haciendo cambiar el sentido de las cosas. Tengamos cuidado, mis hermanos, en este tiempo, cuando vienen conceptos que quieren livianar o alivianar la vida cristiana. Hay liviandad dentro del pueblo de Dios. Hay muchas cosas que hacen que la persona empiece a andar muy conectada con el mundo sin tener en cuenta que el enemigo quiere seducirles a algo que no está conforme a la palabra de Dios. Por eso dice la escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero pensemos por un instante, ¿quién eran verdaderamente los perturbadores? ¿Quiénes eran esos pervertidos? ¿Cómo perturbaban y cómo pervertían al pueblo de Dios allí en Galacia? Está claro que eran judaizantes. Usted puede leer luego el contexto allí en el libro de Gálatas. Y dice la escritura que eran judaizantes, es decir, judíos cristianos, judíos que habían tomado cierta decisión por Cristo. Por Cristo, y se habían mezclado como maestros falsos, y eran sectarios y legalistas. Posiblemente, mis hermanos, se trataba de los desertados que habla la palabra del Señor de Pablo, desertados que habían estado con Pablo pero que ya no estaban con Pablo. Vea lo tremendo que son estas circunstancias.
Hay muchas personas que muchas veces dicen estamos con ustedes cuando se refieren al evangelio, pero realmente no son de nosotros. Hay personas que dicen estamos con los cristianos, pero realmente no son cristianos. Estamos con los cristianos evangélicos que predican la palabra de Dios, pero realmente que predican la buena nueva, pero realmente no están con nosotros, porque si hubiesen estado con nosotros, como dice la Escritura, hubiesen seguido para glorificar el nombre del Señor. En Hechos capítulo 15, versículo 24, expresa el apóstol Pablo una advertencia y dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Era una acción que quería inculcar una obligación por la cual el Señor ya había pagado para bendición. Y entonces querían tomar ciertos aspectos culturales con los gentiles, es decir, con los de otra nacionalidad, para que los gentiles, personas que no son judías, se mandaran circuncidar y de esta manera entonces afianzarse en la vida conforme a la ley. Entonces el apóstol Pablo dice: algunos que salieron de nosotros sin nuestra orden os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y que guardéis la ley. Hechos 15, 24. Cuando pensamos entonces en estos judaizantes, pensaban que en las prácticas ceremoniales, rituales de la ley se podían aplicar, porque hacían y decían al pueblo de Dios que estaban vigentes, y son prácticas vigentes. Y lo que es peor, insistían, pero también obligaban que los gentiles de Galicia, los hermanos que estaban allí, que ya se habían convertido al cristianismo, entonces debían practicar dichos ritos. Y de esta manera eran ritos de ley. Y si no se sometían al pacto antiguo de la ley de Moisés, en especial a la circuncisión, entonces no podían heredar la promesa que estaba por venir. Es decir, había una serie de circunstancias que hacía que los que estaban comenzando su vida cristiana volvieran a esclavizarse por conceptos que no eran correctos para su vida. Era necesario obviamente vivir en Cristo. El vivir en Cristo nos hace que podamos guardar la ley. El vivir en Cristo, para el que está en Cristo, hermanos, la ley no se constituye en un obstáculo, porque el que está en Cristo siempre vivirá en santidad y correctamente. Amén. No necesitará mirar los códigos de ley para ver si está haciendo algo incorrecto. No. Porque si está en Cristo, el que pone su mirada en Cristo, dice la Escritura, que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Y hoy el Señor está intercediendo por nosotros, para que nosotros podamos vivir en santidad, de tal manera que no estamos esclavos por la ley, porque ahora Cristo en nosotros es la bendición más hermosa para vivir en santidad. El que está en Cristo no es ladrón, el que está en Cristo no es mentiroso, el que está en Cristo no es adúltero ni fornicario, el que está en Cristo no vive una vida incorrecta, el que está en Cristo es honesto y avanza en bendición. Por eso cada día debemos poner nuestra mirada en Cristo. Y dígale a su hermano por un momentico, dígale: no quites la mirada de Cristo. Hermano, porque si quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, puede haber un momento de dificultad. Por eso, puesto los ojos en Jesús. Entonces, mi hermano, aquellos cristianos que estaban comenzando estaban fascinados y decían: pues que caramba, hagámonos circuncidar. Hagámonos circuncidar. Más adelante el apóstol Pablo, ya un poquito más enojado porque muchos persistían en hacerse circuncidar, decía: ojalá se les fuera el cuchillo. De tal manera que era drástica la expresión del apóstol Pablo. Y se mutilaran. Tremendo. Era tremendo, ¿cierto?
ya estaba diciendo, ¿qué es lo que le pasa? Si Cristo es suficiente. Y entonces él decía, no podemos afianzarnos así. Por eso Pablo tiene que decirles, si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Si la justicia es por la ley, entonces ¿para qué Cristo? Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. No es esclavizarse de conceptos y de cosas culturales. Oh, mi hermano, necesitamos entender que el Señor es suficiente. En este tiempo, hermanos, hay una oleada de circunstancias y situaciones que se quieren incluir en la iglesia. Hay muchas cosas que no tanto el mundo está llegando a la iglesia, sino que la iglesia quiere colocar cosas del mundo para querer de pronto fascinar, para querer maravillar. Y esa expresión maravillar es la que quiero usar, la que usó el apóstol Pablo, es decir, perturbar, impedir la bendición de Dios en su vida. Por eso necesitamos cada día afianzarnos de la verdad. Para los judaizantes no era suficiente creer en Cristo para ser salvos, sino que también necesitaban incorporar la fe judía, la circuncisión. Y esto ocasionaba problemas en el crecimiento de la iglesia, porque era Cristo suficiente. Cristo es suficiente. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En Cristo somos más que vencedores. Diga conmigo, en Cristo soy más que vencedor. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle un aplauso al Rey. Aleluya. No era necesario incorporar la fe judía, la obediencia a la ley y la observancia de los días judíos, muchos aspectos que consideraban sagrados. No era necesario. Para ello era importante que cada persona pudiese creer en Cristo. Es decir, para muchos de los judíos pensaban que sin la ley, es decir, más que todo haciendo énfasis en la circuncisión, sin la circuncisión la persona no era un verdadero cristiano. Entonces le decían, usted no es un verdadero cristiano, no se ha mandado circuncidar, hermano. ¿Cómo así que no? Entonces usted está grave, usted está mal. El evangelio diferente que predicaban los judaizantes no justificaba, sino que los esclavizaba. Los esclavizaba para que pudiesen poner su mirada en la ley. El que está en Cristo, hermano, solamente Cristo basta. Qué bueno es saber, hermano, que el deseo de cada cristiano, de cada persona, es agradar a Dios. Y si agradamos a Dios, mi hermano, téngalo por seguro que usted va a agradar a su esposa, que usted va a agradar a su esposo, querida hermana, que usted va a agradar a sus hijos. Si usted está queriendo agradar a Dios, siempre podrá bendecir a muchas vidas. Y aunque vengan dificultades y muchos te señalen, y aunque muchos quieran quitar la paz en tu corazón, sabemos que Cristo es suficiente. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces era algo tremendo. La parte de ser judaizantes, es decir, de avanzar en la ley, en la norma de la circuncisión, esclavizaba porque les robaba su libertad. Gálatas estaba otra vez volviendo a la esclavitud, les llevaba otra vez a la esclavitud. No trajo bendición, no traía bendición sino maldición. No fue para salvar sino para ganar seguidores para sí mismos. Eso era lo que hacían los judaizantes, ganar seguidores para sí mismos. Les hizo caer de la gracia para evitar la persecución de los celotes. Los celotes era un ejército guerrillero que iba contra los judíos. Y entonces algunos decían, ustedes no van a ser perseguidos si se mandan circuncidar. Entonces esto había dificultades. Había dificultades. Fíjese bien, hermano, el cambio negativo y malo de los Gálatas. Dice la escritura que estaban alejados. ¿Alejados de qué? De la verdad.
estaban alejados, versículo 6. Pablo está preocupado, también dice, por el retroceso. Pablo estaba preocupado porque estaban retrocediendo. Estoy maravillado, asombrado, que tan pronto hayáis alejado. Tremenda palabra, se habían alejado. Había retroceso en la fe, no había progreso. Porque muchas veces, hermanos, en los que estamos o los que están en Cristo y no quieren avanzar porque hay muchas cosas que los perturba todavía, hay muchas circunstancias que hacen que retrocedan. A los hermanos de Galicia estaban alejados y estaban retrocediéndose en la fe, no habían progreso. Pero hay otra expresión, habían abandonado el evangelio de Cristo por otro, entre comillas, diferente. Es decir, esta expresión viene del griego heterón, es decir, que había algo diferente, y olvidándose que solo hay un evangelio, que es el evangelio de Cristo. No hay sino un solo evangelio. Debemos pensar en la pureza del evangelio. La pureza del evangelio es para personas que cada día se afianzan en el Señor, que la vida en Cristo es un deleite, que el congregarse es un deleite, que el adorar al Señor es un deleite.